Hola, mi nombre es Horacio Raúl Tadeo Oranda Alejandro, con la matrícula 45605 del Grupo A de la materia Diseño y Estructura de Base de Datos. A continuación, daré una descripción breve de los capítulos y de los temas que vimos a lo largo del tetramestre. En la primera parte del libro se presenta una introducción a la administración y desarrollo de base de datos, que es el capítulo 1 donde se abordan los conceptos fundamentales de la administración de base de datos, incluyendo su rol dentro de los sistemas de información y el proceso de desarrollo. También se destacan las herramientas y objetivos en el desarrollo de base de datos. En el capítulo 2 se profundiza en la comprensión de la base de datos relacionales, se introduce un modelo de relación de datos, que es un pilar en el diseño y la organización de la información en una base de datos. Además, se enseña la formulación de consulta utilizando el lenguaje SQL, que es esencial para interactuar con la base de datos relacionales. En la parte 2, modelado de base de datos, se enfoca en el modelado de datos, que es una etapa crucial en el desarrollo de base de datos. En el capítulo 5 se explica los diagramas de entidad-relación, una herramienta gráfica para representar las estructuras de información en una base de datos. Esto facilita la comprensión y el desarrollo de la relación entre las entidades. En el capítulo 6 se centra en el desarrollo de modelos de datos para base de datos de negocios. Aquí se abordan técnicas específicas para organizar y representar la información de manera efectiva para cubrir las necesidades de una organización. En la parte 3, diseño de bases de datos relacionales. En esta tercera parte se profundiza en el diseño de bases de datos relacionales optimizadas, que es en el capítulo 7 donde se aborda la normalización de tablas relacionales, una técnica para eliminar redundancias y mejorar la eficiencia en el almacenamiento y consulta de datos. El capítulo 8 se enfoca en el diseño físico de base de datos, que implica tomar decisiones sobre la estructura de almacenamiento y acceso de los datos para lograr un rendimiento óptimo. En la parte 4, desarrollo de aplicaciones con base de datos relacionales. En esta parte se exporta cómo desarrollar aplicaciones que utilizan base de datos relacionales. El capítulo 9 presenta la formulación avanzada de consultas con SQL, lo que permite realizar operaciones más complejas y especializadas en las bases de datos. En el capítulo 10 se aborda el desarrollo de aplicaciones con vistas, que son representaciones virtuales de datos que facilitan el acceso y manipulación de información específica para cada usuario. En el capítulo 11 se enfoca en procedimientos almacenados disparadores, que son funciones programadas de la base de datos que automatizan ciertas acciones. En la parte 5, desarrollo avanzado de base de datos, se explora el desarrollo avanzado de base de datos para casos específicos, que es en el capítulo 12, donde se centra en el diseño e integración de vistas, lo que permite una visión global y coherente de la información. En el capítulo 13 se presenta el desarrollo de una base de datos para Student Loan Limited, un ejemplo práctico para ilustrar cómo aplicar los conceptos aprendidos en el libro. En la parte 6, administración de base de datos, se abordan aspectos fundamentales de la administración. En el capítulo 4 se enfoca en la administración de base de datos, lo que implica el gestionar el almacenamiento, seguridad y acceso a la información. En el capítulo 15 se aborda la administración de transición, que son operaciones que modifican la base de datos y deben realizar de forma segura y consciente. En el capítulo 16 se explora la tecnología y administración de datos warehouse, que son sistemas especiales para el análisis y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Y en la parte 7, que es la final, se exploran los temas más avanzados de la administración de tracción de la base de datos, que es el capítulo 17, donde abordamos el procedimiento cliente-servidor, paralelo y distribución, que son técnicas para mejorar el rendimiento y escalabilidad de la base de datos. Finalmente, ya en el último capítulo 18 se presenta el sistema de administración de base de datos de objetos, que es una evolución a los sistemas de base de datos relacionados para manejar datos completos y estructuras más flexibles. Y esto sería lo que vimos a lo largo de los capítulos en el Teta. Gracias.